De sus 95 años de vida, más de 27 años los pasó en prisión. Nelson Mandela entró en una celda diminuta a los 26, pasó su juventud maltratado, pero cuando salió a los 53, salió sin albergar odios o revanchismo. Lejos de ello, fue un líder de talla mundial, de la paz y también una de las figuras morales más trascendentales del siglo XX. El periodista René Arriagada con una reseña. Fueron las dificultades de la convivencia en Sudáfrica lo que marcó la juventud y el resto de su vida a Nelson Mandela. La desigualdad y la violencia racista de la clase dominante que lo llevaron a combatir las diferencias con sus propias armas, la tolerancia y el diálogo. Así se transformó en el impulso en Sudáfrica para terminar con el apartheid, un violento sistema de segregación racial. En julio de 1918 nació en Beso, pequeña localidad de tan solo 300 habitantes. Se tituló de abogado en 1942, carrera que contribuyó para abrirle los ojos ante la injusticia a la que eran constantemente sometidas las personas de raza negra. Fue uno de los mentores del Partido Nacional Sudafricano y en sus primeros años se hizo conocido por hitos como la campaña de desobediencia civil en 1952. Ruido en una sociedad que aún no estaba preparada para cambios. Nelson Mandela fue detenido en 1962 por el cargo de traición a la patria. Era el comienzo de 27 años de cárcel. La mayor parte de ese tiempo la pasó en Rhode Island, donde murieron muchos de sus más cercanos seguidores. Lugar en el que estaba sometido a precarias condiciones, recibiendo una visita y una carta cada 6 meses. Podían restringir su libertad, no así su espíritu. Mandela aún era uno de los principales símbolos de la lucha racial y tras las rejas, su figura se convirtió definitivamente en la del mayor líder negro de África. Mientras las disputas entre la clase dominante y las facciones étnicas se intensificaban, la presión internacional para liberarlo se acrecentó. Luego de varios intentos de acuerdo por sacarlo de la cárcel a cambio de silenciarlo, el gobierno sudafricano en febrero de 1990 accedió a devolverle su libertad. Instancia en la que Madiba le dio a las autoridades un mensaje histórico. It is clear now that the masses of the people who want to free themselves, they are no longer prepared to wait for the government to free them. That is a clear lesson that emerges from the demonstrations that have taken place. La lucha de Mandela conquistó el respaldo del mundo, apoyo que llevó a que obtuviera el Premio Nobel de la Paz en 1993. El mundo estaba cambiando, terminaba la Guerra Fría y caían los totalitarismos europeos. El planeta se daba hacia una apertura de la que Sudáfrica no estuvo exenta. Llegaba 1994, el año clave en el que la sociedad completa del país africano concurría a las urnas. En 4 años, Mandela pasó de estar preso a ser el primer presidente elegido con voto universal. El apartheid se inclinaba frente al nacimiento de una nueva república. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. But it is useless and future for us to continue talking peace and non-violence against the government whose reply is... Pero para superar ese abismo entre distintas razas, había un tranco largo por el que el pueblo sudafricano debía caminar unido. El Mundial de Rugby de 1995 fue el símbolo de esa comunión. Allí blancos y negros se sentaron en los estadios para poder disfrutar del tradicional deporte. Una de tantas instancias de integración en un gobierno que duró hasta 1999, marcado por procesos de inclusión social. Nelson Mandela, a los 81 años, dejaba el poder cansado de sus agitados años políticos. Adoro a este hombre, él jugó un rol muy importante en el futuro de Sudáfrica. Es una experiencia natural que todo el mundo quiere aferrarse a él, tanto como sea posible.
Testimonios sobre Nelson Mandela en la voz del pueblo sudafricano que se repiten en las calles de ese país, mientras su familia confirma la paz interior de sus últimos años. Yes, I believe he is at peace. I think he's at peace with himself. He has given so much to the world. Testimonios sobre su vida que en el aspecto familiar no fue nada fácil. 3 matrimonios y 6 hijos, de los cuales debió enfrentar la muerte de 2. Uno de los últimos golpes que le dio el destino fue la pérdida de su nieta Senani Mandela, de 13 años, en un accidente previo al Mundial de Fútbol realizado en Sudáfrica el 2010. Precisamente fue allí cuando hizo una de sus últimas apariciones en público, instancia en la que su país y el mundo entero le rindieron un sentido homenaje en la jornada inaugural. Mandela y el deporte una vez más eran protagonistas de una cita mundialista, esta vez del deporte más popular del planeta. En una de sus tantas entrevistas meses después del Mundial de Fútbol, Mandela explicaba lo que significa el Ubuntu, uno de los principios clave de la nueva República Sudafricana que instauró. The question, therefore, is, are you going to do so in order to enable the community around you? Se va el Nelson Mandela de las convicciones, ese que cuando la mayoría creía que era imposible, anticipó que su país ganaría el Mundial de Rugby de 1995. La misma convicción que lo hizo cambiar la historia sin armas y desde su encarcelamiento. La misma con la que en su visita a Cuba le agradeció a Fidel Castro por la ayuda de más de 400.000 cubanos en Angola para proteger a ese país de la violencia racial. Con esa fuerza, el líder de África le exigía también de esta forma a Castro que visitara a su Sudáfrica. Before we say anything, antes de hablar absolutamente de cualquier tema, you must tell me when you are coming to South me Africa. tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica. Yo sé, no, un momento. No, un momento. Es seguro, si ya yo recibí. The sooner the better, African Are you people. coming to South Pero Africa? ¿cuándo viene a Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. Va a I tener think it will have to be today. I will have to fly back with you. No, you are very Madiba ha partido. El mundo lo despide y lo llora. Llora el mayor símbolo político contemporáneo del continente negro y lo destaca en el panteón de quienes con fuerza han luchado por la igualdad. Mandela ahora descansa con la misión cumplida. Se despide físicamente de este planeta y desde ahora es la bandera de esperanza en un país donde aún falta demasiado por hacer en materia de derechos humanos.